Hola, bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es Aldo Ramos y estas son las clases de petrología ígnea. El tema de hoy es la fusión del manto en zonas de subducción y es el tercero de 3 videos acerca de cómo se funde el manto. Bueno, pues en lo que yo me voy a mi casa de estar aquí en las afueras de esta playa, tú ponte listo, ponte lista, ve por un té, un vaso de agua. Trae tu libreta, trae tu pluma para que puedas apuntar, tomar apuntes y comenzamos. Quisiera atraer su atención a esta figura en la que se ve una zona de subducción. En esta zona de subducción voy a hacer la introducción a los conceptos que vamos a ver acá. ¿Cuáles son? Pues, ¿dónde ocurre la fusión? ¿Qué causa la fusión? ¿Y por qué? ¿No? ¿De qué manto estamos hablando? Esta cadena de videos es del manto, ¿verdad? Que se funda el manto. ¿De qué manto estamos hablando? Bueno, estamos hablando de la cuña del manto. Estamos hablando de la cuña del manto. De manto astenosférico. No estamos hablando del manto litosférico de la corteza continental, ahí, o de la corteza oceánica en subducción, en la figura. Estamos hablando del manto astenosférico que está en la cuña del manto. De ese manto estamos hablando. Y ahí ocurre la fusión, ahí es donde ocurre. ¿Dónde ocurre? Pues ahí ocurre, en general. Y luego vamos a ir a qué lo causa y cómo, pero quisiera que observáramos las isotermas. En las isotermas podemos notar ese comportamiento de las isotermas. Como la corteza oceánica en subducción está fría, hace que las isotermas se deformen y tengan ese valle hacia abajo, este valle. En vez de seguirse, pon tú derechas o así, ¿no? En vez de seguirse derechas, no, como está fría, esta las deforma así, ¿no? Por otro lado, lo que se funde es el manto, ¿no? Alguna parte de la cuña del manto, y como ahí hay magma, pues las isotermas aquí al contrario se deforman y forman un pico hacia arriba, ¿no? En vez de un valle hacia abajo. Entonces, la zona de subducción tienen una distribución de la temperatura súper interesante. Imagínate que quisieras ver cómo es el gradiente en la cuña del manto y medirlo a lo largo de, por ejemplo, ahorita les digo dónde es que estoy teniendo problemas técnicos, pero ya. Ok, imaginemos que vamos a ver el gradiente y lo queremos medir aquí o aquí. ¿Cómo va variando la temperatura con la profundidad? Bueno, pues aquí va aumentando, va aumentando, va aumentando, llega a 600, luego sigue aumentando. Voy a quitar, por ejemplo, voy a poner este. Y entonces me voy a imaginar que es una gráfica de temperatura y aquí pues va aumentando, va aumentando, va aumentando, llega a 600, ¿sí? Va aumentando, va aumentando, llega a 1000 aquí, ¿no? Luego sigue aumentando, sigue aumentando, sigue aumentando, todo esto sigue aumentando, pero en algún momento empieza a disminuir, ¿no? Empieza a disminuir y vuelve a llegar a 1000 aquí, ¿no? Y luego sigue disminuyendo, sigue disminuyendo, sigue disminuyendo, sigue disminuyendo, sigue disminuyendo, y en algún momento empieza a aumentar, tac, 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 otra vez, hasta volver a llegar a 1000. ¿Sí viste cómo varió? Si esta fuera la temperatura, en la grafiquita que me acabo de inventar, pues la grafiquita primero sube la temperatura, y luego baja, y luego vuelve a subir. El gradiente geotérmico, ¿sí? Es variable, ¿sí? Entonces imagínate cómo va a ser la geoterma, ahí, para irnos a la gráfica a la que estamos acostumbrados
y acostumbradas en este video, ¿no? Pues vamos a ver la geoterma. ¿Qué te parece? Vamos a ello. Entonces, aquí en la gráfica de la izquierda se ve nuestra querida típico diagrama y en la derecha también nuestro típico diagrama de nuestra sección tectónica. Podemos ver la cuña del manto. Otra vez ya me volví a equivocar. Ahí estamos. Tenemos nuestra cuña del manto, que es la que se va a fundir. Esquemáticamente nos dicen que aquí se funde, ¿no? Pero pues eso es como un cuadrado ahí chueco, ni modo que sea un cuadrado chueco lo que se funde en el manto. Es puro, es para esquematizar, que aquí se funde el manto, y de aquí estos basaltos vendrán para acá y evolucionarán de alguna forma después para hacer erupción en este arco volcánico que más bien hace erupción magmas más evolucionados que el basalto, como la andesita, por ejemplo. Ahora hablamos de eso. Entonces, en las típicas figuras a las que estamos acostumbrados. Voy a dibujar el Solidus en una zona de subducción. ¿Qué tal con esa forma de Solidus? Fíjate cómo la zona de la izquierda es la zona gris, estamos acostumbrados a eso, ¿sí? Y ese Solidus es el que dicta los procesos en este tipo de ambientes, en la zona de subducción. Ahora te voy a dibujar, por ejemplo, dos gradientes que se han medido para cuñas del manto, ¿sí? Dos gradientes geotérmicos, o sea, dos geotermas. Ahí te van. ¿Qué onda con esas geotermas? Pero bueno, hace rato dibujamos unas muy parecidas, ¿sí? Conforme va avanzando la profundidad, la temperatura aumenta, la temperatura aumenta, la temperatura aumenta, la temperatura... Pero llegando a una cierta profundidad, sigo bajando, pero ahora la temperatura disminuye, Ya vimos que seguimos bajando, potencialmente podría volver a subir esa temperatura, ¿no? Lo más interesante aquí es que las geotermas y la curva de Solidus se intersectan, ¿sí? Eso quiere decir que el manto se funde simplemente por existir. Pero, ¿qué onda? Vamos a ver, ahí nos ponen otra curva que dice Solidus seco. ¿Qué es eso? ¿Qué es el Solidus seco? Bueno, desde nuestros antecedentes de geología física y luego geoquímica, sabemos que la cuña del manto se funde, pues porque el manto se hidrata. ¿Y por qué se hidrata el manto? Porque se deshidrata la corteza que va en subducción. Esas flechitas pretenden ilustrar la deshidratación de la cuña en subducción y la hidratación de la peridotita de la cuña del manto. ¿Ok? Entonces, aquí la cuña del manto, esa peridotita se está hidratando porque el slab subducido se está deshidratando. ¿Por qué se deshidrata el slab subducido? Porque la placa subducida y sometida a presión y temperatura elevadas se metamorfiza. Y las reacciones de metamorfismo liberan agua, ¿sí? Porque metamorfizan muchos minerales hidratados que ya traía la corteza en subducción. Esta deshidratación metamórfica metasomatiza el manto, lo hidrata, ¿sí? Y esta hidratación del manto, se ha visto en petrología experimental que reduce la temperatura de Solidus de la peridotita. Es decir, que el Solidus para una peridotita seca está ahí, pero el Solidus para una peridotita hidratada está acá. Se deprimió. Al hidratarse, se deprimió. Y el Solidus hidratado, ¿sí?, ocurre a menor temperatura. La forma loca que tiene ese Solidus aquí, no la vamos a discutir aquí, son cuestiones del modelado de este sistema y pues además porque es complejo, ¿sí? Pero el punto importante es que la peridotita disminuye su punto de fusión, ¿sí? Disminuye su temperatura de Solidus al hidratarse, ¿sí? Además, eso combinado con los increíblemente locos de las geotermas,
pues vemos que la periodita del manto, de la cuña del manto en una zona de subducción, se funde simplemente por estar hidratada. Simplemente por ser hidratada. Entonces, bueno, vamos a ver cómo ocurre todo esto. Y les voy a enseñar una figura súper interesante para ello. Esta es una tomografía sísmica del manto, de la cuña del manto. La información valiosa es para la cuña del manto, ¿sí? Y digamos que en este eje horizontal, ¿sí? Esa unidad de medida que está ahí, lo que representa es qué tan alta o qué tan baja es la velocidad de las ondas S, las ondas sísmicas S. Y las ondas sísmicas, y bueno, nos da idea de la velocidad. ¿Y hacia dónde está diciendo que aumenta la velocidad? Bueno, la velocidad aumenta así. La velocidad de la velocidad S, de la onda S, aumenta de izquierda a derecha. Y tienes que tomar ese cuadrito que está ahí. Fíjate cómo, ese es tu guía. Entonces, fíjate cómo la parte más baja, la que está más hacia la izquierda, dice que está caliente y que está parcialmente fundido, ¿sí? Porque la velocidad de la onda S es muy baja. Y acá dice que está frío, ¿no? O sea, no está fundido, no está caliente. ¿Por qué sabemos que está fundido? Si es que cuando la onda S tiene baja velocidad o nula velocidad, porque desde geología física sabemos que las ondas S no se transmiten en líquidos. Por eso sabemos que, ¿no? O sea, cuando veíamos las partes de la Tierra, ¿no? Y nos decían que un núcleo era sólido y otro núcleo era líquido. ¿Por qué lo sabíamos? Porque las ondas S no se transmiten en líquido. Entonces, las zonas más blancas son donde las ondas S tienen casi nula velocidad, ¿no? Por ejemplo aquí, ¿no? O toda esta zona en general es una zona de baja velocidad de las ondas S. Entonces, es esa zona en la cuña del manto donde ocurre la fusión del manto, probado por geofísica. Es decir, ¿a qué me refiero? La fusión no está ocurriendo ni aquí, ni aquí, ni aquí, ni aquí. Más bien está ocurriendo en el interior de la cuña del manto. En esta zona, que parece ser son las más calientes. Es como en el interior de la cuña, ¿verdad? Bueno, ¿cómo vamos hasta aquí? ¿Bien? Bueno, vamos a otra figura interesante, la cual es esta. Vamos a ella. Aquí está. Con esta terminamos de ver todo. De lo primero que les quiero puntualizar son las líneas de flujo del manto. El manto, en la cuña del manto, no está fijo, también está en convección. El manto astenosférico de la cuña del manto está en convección. Entonces voy a delimitar la cuña del manto. ¿Sí? Para que la tengan en cuenta. Esa es la cuña del manto. Ahora, esa cuña del manto es convectiva. ¿Y cómo son las corrientes de convección? Bueno, pues la subducción, en este caso la tenemos de derecha a izquierda, la subducción arrastra el manto. O sea, este manto de aquí se ve arrastrado por el movimiento del slab. Y así son las corrientes convectivas. Así son las corrientes convectivas. Fíjate cómo son así. El giro es horario en las líneas de la figura. En el ejemplo de la figura, ¿sí?
ve cómo van las líneas de flujo. El manto fluye así y se da la vuelta y fluye para abajo. El manto astenosférico fluye así, da la vuelta y fluye hacia abajo. El manto astenosférico fluye así, da la vuelta y fluye para abajo. ¿Por qué? Pues porque está caliente, porque es dinámico y por el arrastre del slab subducido. Aquí con M nos ponen el sitio de la fusión del manto, donde ocurre la fusión, ¿sí? Y después nos ponen el camino que siguen los magmas, ¿sí? Hacia la base de la corteza. ¿Por qué hicieron así esa figura? Tú lo sabes. Porque al ver esta tomografía sísmica de la cuña del manto, podemos ver que la zona caliente del manto es justo por aquí, y por aquí van viajando los magmas, y luego llegan aquí, al parecer aquí hay otra zona caliente, probablemente porque ahí se acumulan mucho, y luego ya sigue el magmatismo de arco. Entonces, qué bonito, ¿no? Aquí ocurre la fusión, como lo indica la tomografía sísmica, y los magmas se van para acá. Ahora, y falta explicar bien por qué, ¿no? O cómo, sobre todo cómo. Entonces, vamos a explicarlo. Todo lo que he dicho explicando estas figuras está en las diapositivas. Entonces, por favor, véanlas, apóyense con ellas, ¿sí? Les va a servir todo lo que dice ahí, ¿sí? Entonces, conforme empieza la subducción y conforme avanza, la corteza, la litosfera oceánica, se metamorfiza, ¿no? Ubiquemos este punto A. Otra vez me equivoqué. Ubiquemos este punto A. ¿Sí? Ese punto A representa una zona de la peridotita, ¿sí? Que se ha metasomatizado, que se ha hidratado, ¿sí? Fíjate cómo el agua que descarga el slab subducido son estas flechitas. Entonces, aquí están, mira. Esas flechitas van descargando agua e hidratan el manto. Imaginemos que en A hay una peridotita hidratada, que se ha hidratado. El punto A está aquí. Es, de hecho, o sea, el punto tal cual. Voy a borrar esto. Vamos otra vez. Aquí, este punto. Ahí está. Fíjate cómo lo ponen en una zona que se ve de color gris más claro, que nos indican aquí que es pargasita en la peridotita. La pargasita es una fíbula, es un mineral hidratado que se forma cuando se metasomatiza el manto. Ajá. Y entonces el manto se va hidratando, se va metasomatizando, se va hidratando. ¿Y cómo se ve reflejado eso? Pues en que se forman minerales hidratados, como la pargasita. Ajá. Esa porción de peridotita de la cuña del manto ya pargasitizada, si quieres, o ya hidratada, se la lleva la corriente del manto. Se la lleva, se ve, digamos que se ve arrastrada por esta corriente, ¿sí? Y esa corriente la lleva al punto B, ¿sí? En el punto B, ¿sí? Los fluidos que siguen siendo descargados del slab subducido, ¿sí? Y que están hidratando a la cuña del manto, ¿sí? Pues la hidratan más a esta peridotita. Van aumentando el grado de hidratación de estas peridotitas. También, esperen un momento. También lo que pasa es, ya estoy de vuelta, es que con los problemas técnicos prefiero poner pausa porque si no, imagínate, si me va todo el video a la goma porque no soy experto en esto. Entonces, bueno, les decía, aquí se hidrata
se hidrata la cuña del manto por el agua liberada ¿sí? Por el slab subducido. De tal modo que el manto se hidrata en el punto A y se lo lleva la corriente convectiva, se lo lleva y durante todo el camino, ¿sí? Se va hidratando, se va hidratando, se va hidratando cada vez más, se va hidratando cada vez más, se va hidratando cada vez más, se va hidratando cada vez más. Eventualmente, vaya un manto hidratado va a ser arrastrado, cuya temperatura de sólido es menor, va a llegar al centro de la cuña del manto, que es la más caliente. Y cuando una peridotita hidratada continuamente es arrastrada por la convección hacia la zona interna de la cuña del manto, que es la más caliente, se funde. Y al fundirse, se crean los magmas que ascienden hacia la base de la corteza. Además, estos magmas tienen esta trayectoria así, porque se los lleva a esta misma corriente. O sea, no suben directos así, más bien son arrastrados por la corriente convectiva del manto y ascienden hacia la base de la corteza. Y así después, cuando están aquí, empiezan a interactuar con la corteza. Es muy difícil que un magma basáltico, que es el que se forma cuando se funde una peridotita, ascienda hasta acá. Lo más común es que estos magmas evolucionen vía cristalización fraccionada o aceleración cortical, inclusive algo de fusión cortical, y aquí hagan erupción magmas más evolucionados, ¿no? Por ejemplo, andesitas, pero también pueden salir hasta riolitas y puede haber calderas, etc. Entonces, así es como ocurre la fusión en la cuña del manto. Algo que hay que tener en cuenta también y que hay que mencionar es que no solo es la continua deshidratación de la parte más externa del slab subducido, sino que aquí, hasta lo ponen con signo de interrogación, puede ser que también se aporte, sobre todo en las zonas más profundas, fluidos de esta parte del slab subducido que ya es manto, ¿no? El manto litosférico del slab subducido, ¿no? Entonces, fíjate, hasta aquí te ponen las facies metamórficas, ¿sí? Facie de anfibolita, facie de clojita, ¿no? Entonces, el grado de metamorfismo va aumentando y el grado de deshidratación también va aumentando. Pero otra cosa, ya lo que iba, no solamente la deshidratación viene del slab subducido, sino que también, conforme más se profundiza una peridotita, esta también se va metamorfizando y también se deshidrata, porque como ya se formó pargasita aquí arriba, esa pargasita se va a deshidratar en B y va a hidratar un manto que está por ahí, más metido. Y luego lo va a transportar para acá. Y esa pargasita se va a volver a deshidratar y va a hidratar un manto que está aquí más arriba. Entonces como que se va metiendo la hidratación, ¿sí? Que eso, aunado a la corriente convectiva de la cuña de subducción, arrastran un manto fertilizado, así se dice, un manto hidratado, al núcleo donde está lo más caliente. Y entonces ocurre la fusión del manto. ¿Cómo sabemos que ahí está lo más caliente? Pues aquí está la tomografía sísmica que así lo comprueba. ¿Ok? Entonces, pues increíble porque hemos terminado y lo que pudimos ver en este video es que estamos en una
dorsal mesoceánica, ¿sí? El manto se funde cuando asciende y como la litósfera es muy delgada, alcanza a fundirse antes de llegar a ella y hacer erupción como un basalto amorfo. Todo esto lo logramos porque la base de la litósfera se adelgaza demasiado en una dorsal y permite que el manto ascendente cruce la curva de Solidus antes de alcanzar la base de la corteza. Sin embargo, para una pluma del manto, el manto está más caliente que acá, y además la base de la corteza está aquí. Entonces, al ascender, está tan caliente que alcanza apenas a cruzar la curva de Solidus antes de toparse con la base de la corteza. Esa es una pluma del manto, ¿sí? Aquí fue el adelgazamiento cortical de la dorsal lo que ayudó, promovió la fusión del manto. Aquí fue la alta temperatura. Y aquí en la zona de subducción, pues simplemente fue la reducción del solidus y lo variable que puede ser la geoterma en una zona de subducción. Esto aunado a la complicada dinámica de subducción, ¿sí? A la complicada dinámica de subducción que sabemos cómo ocurre la fusión en este ambiente en particular, que es algo súper particular. Y aquí es por la depresión del solidus asociado a la hidratación del manto. Entonces, pues bueno, chicas y chicos, creo que este último video estuvo algo atropellado, yo no sé. Vamos a ver qué tal. Nos vemos muy pronto, ¿sí? Estoy en continuo, yo qué sé, pensamiento continuo en ustedes para poder darles estas clases. Entonces, bueno, nos vemos muy pronto y estamos en contacto. Venga, chavos, bye.